¿Cómo trazar el patrón delantero de una falda recta? Para elaborar cualquiera de los moldes, toma papel, cinta métrica, marcador, regla L, regla curva y calculadora. La base de la mayoría de los moldes es un rectángulo, y para trazarlo es necesario que tengas a la mano la lista de medidas del cliente. Comienza por trazar con la regla L el primer ángulo del molde. Para esto, deja un margen en ambos lados del papel, ya que quizá pueda estar mal cortado, y traza una línea vertical y otra horizontal unidas. Para trazar el ancho, con la calculadora divide la medida del contorno de cadera del cliente entre 4, y al resultado súmale 1 centímetro. Para hacer este ejemplo, ocupa 101 centímetros para el contorno de cadera. Traza la medida obtenida en sentido horizontal, y para que quede bien alineada, márcala tanto en la parte superior como inferior de la primera línea vertical que trazaste. Para este ejemplo, utiliza un largo de falda intermedio de unos 45 centímetros. Mide el largo deseado tanto del lado de la línea vertical inicial como del otro extremo, y une los puntos para tener un rectángulo bien alineado. Anota en el papel ambas medidas. ¿Cómo pasar al molde las medidas del cliente? En sentido vertical, con la cinta métrica, mide la altura de cadera en ambas líneas. Como ejemplo, toma para esta medida 25 centímetros y une con una línea horizontal de un punto a otro. Anota el nombre para no confundirte. La medida del contorno de cintura, divídela entre 4. Para este mismo ejemplo, considera 66 centímetros. Calcula la medida de la pinza, restando al contorno de cadera el contorno de cintura, y el resultado divídelo entre 8. Suma el cuarto del contorno de cintura, más 1 centímetro, más la medida de la pinza, y el resultado, márcalo en la línea superior del rectángulo. Hazlo de derecha a izquierda. En ese punto, mide 1 centímetro hacia arriba e identifícalo como punto F. Para definir la curva de la cintura, con tu regla marca la línea desde el ángulo superior derecho hasta el punto F. Para el costado de la falda, traza una segunda curva desde el punto F hasta el punto izquierdo de la línea de cadera. Para marcar las pinzas, utiliza la cinta métrica, apóyate en la tabla de medidas de pinzas e identifica el rango que le corresponde al resultado. Como fue de 4.3 centímetros, debes trabajar con la medida que se aproxime más, por lo que debes aplicar una pinza principal de 2.5 centímetros y una pinza auxiliar de 2 centímetros. La pinza principal, márcala a la mitad de la cintura. Para el ejemplo, esta medida quedó en 21.8 centímetros. Divide esta cantidad entre 2 y pon la marca en el centímetro correspondiente. Alinea la pinza al rectángulo, colocando tu escuadra en la línea de cadera y el punto medio de la cintura, y traza desde este punto la línea para el eje de la pinza. Marca la medida de largo de la pinza. Tómala de la lista de medidas del cliente. En este ejemplo son 10 centímetros. Enseguida, marca la profundidad de la pinza principal que ya habías obtenido y que es de 2.5 centímetros. Desde el eje de la pinza, marca la mitad de la medida de un lado y la otra mitad del otro lado. Con tu curva, une cada marca con el punto de largo de la pinza. La pinza auxiliar, que era de 2 centímetros, debes marcarla a la mitad del punto F y el eje de la pinza principal. Marca también esta medida en la parte inferior para darle la inclinación. Traza la línea de largo de esta pinza, que debe ser 3 centímetros más corta que la pinza principal, y marca la profundidad, que es de 2 centímetros. Desde el eje de la pinza, marca la mitad de la medida de un lado y la otra mitad del otro lado. Toma nuevamente tu curva y traza los costados. Tienes ya trazado el molde delantero de la falda. Para concluir, escribe sobre este patrón los datos e identificación como modelo y anota falda recta, que es el ejemplo utilizado. Pieza. Anota delantera.
Y por último, la fecha en que elaboraste el molde.